Actualmente, uno de los mayores problemas que se enfrenta la humanidad es el inminente cambio climático, debido a las altas emisiones de gases de efecto invernadero. En 2020, el mayor aportador en el mundo de dichos gases es en el sector de generación de energía, con el 73% de las emisiones, y, de ese porcentaje, más de la mitad es destinado a la generación de electricidad y calor, debido a que mayormente en el mundo se utilizan métodos de generación por combustión de fuentes convencionales, como el petróleo, carbón y gas natural, que producen grandes cantidades de contaminantes al ambiente, por lo que internacionalmente ha habido un creciente interés en buscar, desarrollar y optar por métodos de generación limpia y renovable, que reduzcan en gran medida la emisión de contaminantes y respondan con eficiencia a la demanda energética presente y futura. De estos métodos de generación limpia y renovable encontramos a la energía geotérmica, que por sus características de emitir menos gases de efecto invernadero que los métodos convencionales y tener una baja variabilidad, significando que su generación de energía es estable y produce energía casi todo el tiempo, se presenta como una excelente solución al problema dado. Pero, ¿qué es en realidad la geotermia y por qué es una energía sustentable? Bien, estas preguntas las contestaremos en este video. La energía geotérmica es la energía disponible como calor contenido en la corteza terrestre, por la transferencia de energía desde las capas internas de la Tierra. Sabemos que la estructura interna de la Tierra está compuesta por capas esféricas concéntricas. La primera de ellas es la corteza terrestre, que es la capa más superficial y delgada de la Tierra. Su grosor está comprendido entre 5 a 10 kilómetros de profundidad en la corteza oceánica, que son las zonas oceánicas, y de hasta 33 kilómetros de profundidad en la corteza continental, que son las zonas terrestres. Es una capa sólida con mayor presencia de rocas de sílice y una densidad general de 2.2 y 2.9 gramos sobre centímetro cúbico en la parte superior e inferior respectivamente. A medida que nos profundizamos en la corteza terrestre, la temperatura va a incrementar a una escala de 3 grados centígrados cada 100 metros. Luego está la segunda capa llamada manto, que su espesor se extiende de los 33 kilómetros hasta los 2.900 kilómetros de profundidad y supone aproximadamente el 84% del volumen de la Tierra, y en él las temperaturas del manto varían entre los 600 grados centígrados en la parte superior y hasta los 3.500 en la zona del contacto con el núcleo. Por último, encontramos al núcleo, la capa más interna de la Tierra, con un radio aproximado de 3.500 kilómetros y consta de un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido, y compuesto mayormente por hierro y níquel. Es la capa con más presión y puede superar una temperatura de 6.700 grados centígrados. La principal forma de transferencia de calor en la corteza es por conducción, pero existen algunas áreas en las cuales el calor se transmite principalmente por convección, aprovechando zonas de debilidad en la roca sólida que forma la corteza, como las fallas, fracturas y otros ejemplos. La manifestación de esta energía se presenta en muchas áreas de la corteza terrestre, en forma de manantiales termales, géiseres, volcanes, lodos termales y fumarolas. Los sistemas geotérmicos existentes en la Tierra se clasifican en forma general, con base a la temperatura del fluido que se extrae o del fluido que se inyecta para la extracción del calor de la roca. A la fecha se han identificado 5 tipos de sistemas geotérmicos. Sistemas hidrotermales o convectivos. Estos sistemas están constituidos por una fuente de calor, agua, ya sea en líquido y o vapor, y la roca en donde se almacena el fluido. El agua de los sistemas hidrotermales se origina en la superficie de la Tierra en forma de lluvia, hielo o nieve. Luego se filtra lentamente en la corteza terrestre a través de poros y fracturas, penetrando a varios kilómetros de profundidad, en donde se calienta por la roca y puede alcanzar en algunas ocasiones temperaturas de hasta 400 grados centígrados. Sistemas geotérmicos mejorados. Consisten en roca seca a muy alta temperatura, alrededor de 650 grados centígrados, localizada entre 2 y 4 kilómetros de profundidad y con la característica particular de no contar con fluidos suficientes en el fondo para transportar el calor hacia la superficie. Su explotación requiere la creación de una red de fracturas en la roca y la inyección de fluidos para su aprovechamiento. Sistemas geopresurizados. Son sistemas que contienen agua y metano disuelto a alta presión, del orden de 700 bar, y a mediana temperatura, con un aproximado de 150 grados centígrados. Actualmente no se explotan de manera comercial. Sistemas magmáticos. Son sistemas de roca fundida existentes en aparatos volcánicos activos o a gran profundidad, en zonas de debilidad cortical.
En la actualidad no se explotan comercialmente, pero el atractivo en estos sistemas son las altas temperaturas disponibles, mayores a 800 grados centígrados. Sistemas marinos. Son sistemas de alta entalpía existentes en el fondo del mar, que en la actualidad no se explotan comercialmente y hasta ahora han sido poco estudiados. Dentro de algunos sistemas podemos encontrar los yacimientos geotérmicos, que son zonas con temperaturas considerables, de relativamente fácil acceso y que tengan un fluido de geotérmico, ya sea agua, gas o vapor, y un reservorio por rocas permeables, para hacer el uso eficiente y rentable de este método de generación de energía. Primero están los de muy baja temperatura, con temperaturas menores a 30 grados centígrados. Este tipo de yacimientos se encuentra en cualquier parte de la Tierra, aprovechando que la temperatura de la Tierra permanece constante hasta 15 metros de profundidad. Luego se presentan los yacimientos de baja temperatura, con temperaturas de 30 a 90 grados centígrados. Se localizan mayormente en zonas de rocas sedimentarias o con presencia de acuíferos profundos. Se utilizan únicamente para usos directos de calor en sistemas de calefacción urbanos y en procesos industriales. Posteriormente están los yacimientos de media temperatura, con rangos de 90 a 150 grados centígrados, ubicados en cuencas sedimentarias entre 2000 a 4000 metros. Son utilizados para la generación de energía eléctrica, pero con la necesidad de un fluido intermedio. Y por último, los yacimientos de alta temperatura, donde pueden o no tener fluidos geotérmicos y con temperaturas a más de 150 grados centígrados y a grandes presiones. Se ubican mayormente en zonas volcánicas situadas en los bordes de las placas litosféricas. Este tipo de yacimiento se aprovecha para la generación de energía eléctrica con la utilización directa del fluido geotérmico. El aprovechamiento de la energía geotérmica puede usarse de dos maneras, para la generación de electricidad y para el uso directo. Su utilización directa como fuente de calor de la energía geotérmica constituye la forma más antigua, versátil y también la más común de aprovechamiento de esta forma renovable de energía, usándose en la calefacción de viviendas, calentamiento en actividades agrícolas, derretimiento de nieve y usos industriales, mientras que para la producción de electricidad se ha limitado históricamente en sitios específicos, que como vimos solo es rentable para yacimientos de alta o media temperatura. En las plantas geotérmicas para la generación de energía eléctrica se utilizan tres tecnologías principales: vapor seco, tecnología flash y ciclo binario. Vapor seco es la tecnología más utilizada, que implica el uso de vapor a alta temperatura, más de 235 grados centígrados, y presión para activar una turbina acoplada a un generador de energía eléctrica. Luego están las tecnologías flash, que hacen uso de los depósitos de agua dominantes, con temperaturas superiores a 150 o 170 grados centígrados, y se emplean para abastecer las centrales eléctricas de desempeño simple o doble. El agua llega a la superficie a través de unos pozos y, debido al rápido cambio de presión del depósito a la presión atmosférica, se separa en una parte de vapor que se envía a la central y una parte de líquido que se reinyecta en el depósito. Si el fluido geotérmico llega a la superficie a temperaturas especialmente altas, se puede someter al proceso dos veces, que sería las tecnologías flash doble. Por último tenemos a los ciclos binarios, donde utilizan depósitos que producen agua a temperaturas moderadas, entre 120 y 180 grados centígrados. El fluido geotérmico se utiliza para vaporizar mediante un intercambiador de calor, un segundo líquido de trabajo, con una temperatura de ebullición más baja que la del agua. El fluido secundario se expande en la turbina, se condensa y vuelve a enviar al intercambiador en un circuito cerrado, sin intercambio con el exterior. La geotermia se considera una energía renovable, ya que en todos los sistemas geotérmicos aprovechados actualmente, el fluido geotérmico utilizado se calienta de manera natural por la transferencia de energía de las capas internas de la Tierra. Después, ya cuando fue utilizado, este fluido se reinyecta al subsuelo, ya sea de manera natural o forzada, a un flujo similar a su flujo de extracción, pudiendo el fluido regenerarse y calentarse naturalmente en un corto periodo de tiempo, para ser aprovechado de nuevo. Ahora responderemos la pregunta: ¿por qué la energía geotérmica es sustentable? La sustentabilidad tiene como objetivo el equilibrio de tres ejes principales: el ambiental, económico y social, para alcanzar un progreso en la sociedad sin perjudicar a las generaciones futuras. Y la geotermia hace un buen balance de dichos ejes y tiene varios impactos positivos en ellas. En el aspecto ambiental, la energía geotérmica es considerada una energía limpia, debido a que en todos los tipos de plantas geotérmicas, sus emisiones de gases de efecto invernadero o gases no condensables, ya sea en su proceso de generación o de perforación,
son mucho menores a las emisiones producidas en las mismas etapas que las plantas convencionales. Otro factor importante es que las plantas geotérmicas usan poco terreno, tanto en capacidad instalada como en generación, que otras plantas, que también depende del tipo de sistema de la planta geotérmica, pero en general para una planta de 20 a 50 MW de capacidad se requiere una extensión de 5 a 10 km², debido a que los sistemas geotérmicos no requieren grandes cantidades de máquinas para su operación como las tecnologías de generación convencionales, ni requieren sistemas de almacenamiento como los métodos de generación variable, como son la solar y la eólica. El uso de poco terreno es un favor a la sustentabilidad, ya que en un pronto futuro uno de los principales problemas será el uso del suelo. También, las plantas geotérmicas mantienen la capacidad de producción por muchos años, aproximadamente 100 años, en cada sistema geotérmico, que evita una de las críticas hacia las energías renovables, que muchos generan residuos en los sistemas a poco tiempo. En el aspecto económico, un conflicto que tienen las plantas geotérmicas es su elevado costo en comparación a otras plantas de generación, ya sea en el costo total instalado o en el costo de generación eléctrica nivelado, reportando en 2022 costos de $4.478 por kilowatt y $0.071 por kilowatt hora en los costos de instalación y generación de electricidad respectivamente, duplicando los costos de instalación casi 4 veces de las plantas solares fotovoltaicas, 5 veces de las plantas eólicas y 6 de las convencionales. Solo el costo de generación de electricidad es relativamente bajo en comparación a las energías variables y casi igual a los costos de generación de energías convencionales. Pero algo que casi no se toma en cuenta es que por su larga vida de operación de una planta geotérmica, al final de un siglo, el costo total de instalación será casi igual a los costos de instalación de la energía solar fotovoltaica o eólica. Entonces, si ampliamos la evaluación de los costos en un siglo, la energía geotérmica es más económicamente viable que las demás energías renovables, solo siendo superada por las plantas hidroeléctricas. Una ventaja económica que no tienen las energías convencionales y que hace soporte con la sustentabilidad es que la geotermia apoya a que en un país se encamine hacia la independencia energética, que a su vez está relacionada con la seguridad económica, debido a que en un futuro cercano los combustibles fósiles van a aumentar sus costos y más los costos de importación de dichos combustibles. En el eje social, de manera indirecta o directa, las plantas geotérmicas conllevan grandes beneficios para la sociedad. Uno de ellos es que generan una gran cantidad de empleos, que a comparación de otras plantas de generación, muchos de esos empleos no son temporales, y también se presenta un incremento en los salarios. De manera indirecta, la geotermia desplaza el uso de la biomasa tradicional en las zonas rurales, aumentando la calidad de vida de los habitantes en dichas zonas, ya que la combustión de biomasa tradicional para la obtención de energía a menudo provoca la inhalación de gases nocivos a la salud, como el material particulado o el monóxido de carbono. También aumenta el turismo en las zonas cercanas a las plantas, ya que por lo general cuando se instala una planta se crean caminos y vías que conectan a la planta con las ciudades cercanas, que a su vez esos caminos facilitan el acceso a zonas geotérmicas de potencial turístico, como los géiseres o aguas termales. Como vemos, la geotermia cumple de manera satisfactoria con el desarrollo ambiental, social y económico, mientras hace un balance justo de ellos, que, incluyendo con sus otras características como altas eficiencias de generación y recursos, adaptativa, factores de plantas altos y pocos dependientes al clima del lugar, podemos concluir que las plantas geotérmicas en generación son realmente sustentables.